A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 19 de septiembre de 2018 y vamos con los saludos entonces a Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? A Ovenir Sartú. Buen día. Con Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y por último, el saludo va para Fernando Butazzoni. Buenos días. Sí, los estoy escuchando cuando saludan a ver cómo suena, porque estamos con algunos problemas con los micrófonos. Hay micrófonos que se escuchan más altos, otros más bajos, hay una variedad de opciones. Cuando yo les diga griten, gritan. ¿Está? Cuando les toque gritar, van a gritar. Justo vamos... a mí, ¿no? Que soy gritón. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, uruguayo, ex canciller en el gobierno de José Mujica, dijo ayer que está dispuesto a comparecer ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio para dar una discusión de profundidad política sobre la situación en Venezuela. En una entrevista con el programa Todo Pasa de Océano FM, Almagro respondió a los sectores del oficialismo que habían pedido su expulsión de la coalición por haber declarado que no descarta una intervención militar para cambiar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Almagro dijo que esos grupos tienen una actitud completamente incomprensible con respecto a lo que pasa en Venezuela. Un niño por día se muere de desnutrición infantil en Venezuela. Eso es una campaña de exterminio. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso es lo que defienden? Por favor, defienden dictaduras, defienden opresión, defienden represión, defienden tortura. Defiendan a los torturadores, defiendan a los asesinos, defienden a aquellos que violan a los presos políticos. Eso es lo que están defendiendo. Por favor, no sean ridículos, no sean imbéciles. Almagro puntualizó, por otro lado, que sus dichos del viernes pasado en la frontera entre Colombia y Venezuela habían sido mal interpretados y enfatizó que la OEA apoya medidas conforme al derecho internacional. Condenamos toda forma ilegítima de uso de la fuerza y cualquier forma de agresión, subrayó Almagro en ese reportaje, pero también en un video que, grabado por la OEA, se conoció en estas horas. Bueno, como han visto, estas nuevas alternativas en torno a Venezuela, la instalación, una vez más, de este asunto en la agenda uruguaya. Bueno, está claro que Almagro me parece que le erró el bizcochazo cuando hizo esas declaraciones, que por otra parte son muy a tono con la historia de la OEA, ¿no? Es decir, la OEA ha sido un organismo que a lo largo de su historia ha tenido la intervención militar como una herramienta de modificación, digamos, de los equilibrios geopolíticos en la región. Nada más lejos de la intención, digamos, original del americanismo de principios del siglo XIX. Entonces, me parece que lo que dijo Almagro, no sé si lo malinterpretaron o no, pero una de sus tareas como secretario general de la OEA es que no lo malinterpreten, para empezar. Segundo, me parece que fue un magnífico globo sonda lanzado a la región. Ya todo el mundo se ha expresado, ya se sabe más o menos qué opina cada quien, cómo es la correlación de fuerzas con respecto a esa eventual intervención militar que él mencionó como al pasar, pero en su carácter de secretario general de la OEA me parece que él quiere plantear la discusión sobre Venezuela. Yo creo que acá hay dos temas que son distintos. Uno es la situación en Venezuela y otro es la posibilidad de una intervención militar de la OEA, que en realidad es una intervención militar de Estados Unidos. Exacto. Con, digamos, sí. El disfraz de la coalición de naciones democráticas, ¿no? Que fue lo que pasó en República Dominicana, lo que pasó en... Fíjense que la OEA en el año 60 le levanta las sanciones a Trujillo. Nada menos que al Chivo Trujillo. Y en el año 61, 62 expulsa a Cuba de la OEA. Y en el año 65 invade República Dominicana. Esa es la OEA, es la historia de la OEA. Hoy la OEA ha cambiado porque los países han cambiado, pero vamos a no olvidarnos de la historia, porque si no estamos hablando
una especie de abstracción, ¿no? Y Guillermo, vamos contigo. Sí, claramente están las dos características presentes acá, ¿no? Por un lado, la dictadura corrupta de Maduro, y en ese sentido uno puede tener una empatía muy fuerte para decir, bueno, ¿qué se hace para ayudar a los venezolanos a salir de estar bajo el manejo de este energúmeno que debería claramente dar un paso al costado? Esto no disculpa a Almagro en sus declaraciones, a pesar de que él mismo luego se corrige y dice que él está en contra de cualquier tipo de intervención armada. Pero Almagro tiene ese tipo de salidas. A veces algunas de las si uno lo mira históricamente, incluso cuando estaba en la Cancillería, él tiene exabruptos así, de pronto, porque parecía estar hablando con una falta de autorregulación y autocontrol de lo que decía, y de gobierno de sí mismo en la capacidad para mantener el control, que lo he visto varias veces en esa situación, ¿no? Donde está dominado por las emociones en ese momento. Emociones que pueden ser muy entendibles, porque, repito, claramente uno se pregunta, más allá de la no intervención, ¿qué se puede hacer para ayudar a un pueblo que está rehén de un dictador? Porque creo que ese aspecto no puede dejarse de lado, más allá de condenar cualquier tipo de expresión que refiera a intervención armada y la necesidad de ir por los caminos de la paz y no por los caminos de la confrontación bélica. Pero ¿cuáles son los elementos de defensa que eventualmente puede tener un pueblo cuando está sometido a una situación como la que se encuentra el pueblo venezolano, ¿no? Eso es un tema que preocupa para entenderlo desde una perspectiva internacional. Siempre, ¿qué sería aceptable y entendible? Repitiendo claramente que totalmente en contra de lo que puede ser la intervención en sí y respetar la autodeterminación de los pueblos y, por cierto, no a la intervención armada. Pero, ¿qué es lo que sí se puede hacer desde la perspectiva de los organismos internacionales para ayudar a un pueblo que está sometido a la condena que tiene en este momento por la presencia de un energúmeno en el poder? Sí, de eso habla Almagro en el video que difundió la OEA en las últimas horas, ¿no? Es un video en el que él empieza diciendo que no tiene nada que aclarar o que responder, pero después, un rato más tarde, puntualiza, ¿no? Da la impresión, parece bastante claro, que en esa intervención que hizo el viernes en la frontera entre Colombia y Venezuela, sus expresiones no fueron felices, no fueron las que debieron haber hecho. Entonces, en el video él pasa en limpio eso, pero sobre todo enfatiza mucho en cuáles son los límites de la pasividad, ¿no? Ante lo que ocurre dentro de un país como Venezuela, ¿no? ¿En cuántos otros lugares del mundo han terminado ocurriendo tragedias humanitarias sin que la comunidad internacional se metiera? Entonces, estuvo bien no meterse. Plantea esas preguntas, ¿no? Yo últimamente, así como los hechos, me están interesando a veces las reacciones que se producen y que no necesariamente deberían producirse. Lo digo por varias cosas, incluyendo la última discusión sobre la marcha militar, no militar, blanca, pero quedaría para otro tema. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos todos de Almagro, estoy de acuerdo, yo no creo que fue un tropezón, fue un globo sonda, y hablamos todos de sonda, decís tú. Sí, para mí sí, la gente de ese nivel y de la diplomacia no se equivoca. Capaz que podemos escuchar cómo fue que planteó el viernes pasado Almagro esto, ¿no? ¿Dónde ¿No fue el domingo? ¿Dónde fue que se generó toda esta fue creo que el viernes en la frontera, como decía Emiliano. No sé si querés... A ver si Ariel tiene la grabación esa. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Bueno, por eso, sombra de duda, por eso, pero por eso me quería apartar un poquito, porque lo que dice Almagro, con toda la seriedad que ustedes ya analizaron,
sorprende al hablar de intervención, pero no sorprende con todos los antecedentes que ustedes escribieron muy bien y que estoy de acuerdo. Lo que sí llama la atención es qué pasa en Uruguay, que es la parte que todavía no hablamos, ¿no? Las reacciones que hay del partido del ex o del partido al que pertenecía el ex canciller, que sigue perteneciendo, pero que desde hace tiempo se ha apartado a nivel ideológico, evidentemente desde que empezó esta conducción, no es solamente por esta declaración, también de gremios y demás. Y Mujica, lo que está pasando en Venezuela no es todas culpa las de Maduro. reacciones, pero lo que quiero decir es, los partidos tienen todos los derechos a expulsarlo si no piensan igual. Ahora, a mí, la verdad, desde afuera me hubiese gustado ver una discusión sobre Venezuela, incluyendo la intervención, y no una discusión sobre Almagro. Que tienen derecho a hacer la discusión que quieran, tienen derecho, no son el gobierno, estamos de acuerdo. Ahora, en un país que podría ser hasta un elemento de intermediación un poco más fuerte en lo que es una situación crítica, no estamos viendo que haya ningún tipo de reacción para poder ayudar a un pueblo que evidentemente, yo no hablo de dictadura, pero evidentemente la está pasando muy, muy mal. O en IR ahora. Bueno, coincido con Fernando en que acá hay una cosa muy clara. Una cosa es Venezuela, el tema Venezuela, y otra cosa es el tema de la intervención militar. Son dos cosas totalmente distintas. Se puede opinar lo que se quiera sobre Venezuela, pero lo que es injustificable es que un diplomático, en definitiva está cumpliendo una función diplomática uruguayo, un país que históricamente ha sido opuesto a toda forma de intervención y que además lo ha convertido en su doctrina oficial, ¿no? Es decir, somos un país chico, jamás podemos admitir el concepto de la intervención militar como algo válido. Después hay una, es decir, no hay error en lo que dijo Almagro. Coincido también en que es coherente con la línea de la OEA y que además esto él lo viene propiciando y generando desde hace mucho tiempo. O sea que es clarísimo que hay una intencionalidad en esto. Ahora, acá pasamos nosotros una dictadura, en Argentina pasaron una dictadura aún más cruenta que la nuestra. Yo no vi nadie, ni en la Argentina ni en Uruguay, que quisiéramos, aún en los peores momentos, una invasión al país. Porque la guerra es la forma más terrible de sufrimiento para cualquier población. O sea, estás diciendo, a ver, que en ningún momento se imaginó una intervención, ni siquiera de acuerdo al derecho internacional, una intervención propiciada, por ejemplo, por la OEA o por Naciones Unidas. Nunca, tú, yo, todos estuvimos acá en esa época, nadie deseaba ni pedía, que sí queríamos que hubiese presión para la democratización, que se denunciaran los hechos. Te pido esa precisión porque justamente me parece que en el planteo de Almagro tal cual lo hizo el viernes pasado, hay dos grandes posibilidades, ¿no? Una, que Estados Unidos invada Venezuela para sacar a Maduro y su gobierno, ¿no? Esa es una más posibilidad caricaturesca, y bueno, que ha estado varias veces en debate, ¿no? Y la más probable es que se La otra, que organismos internacionales dispongan una intervención. Y la otra es que haya conflictos vecinales, ¿no? Es decir, no es casualidad que lo dijo parado en la frontera con Colombia, ¿no? O sea, puede haber otras posibilidades de guerras instigadas. Colombia está muy afectada. En la que Estados Unidos no muestre la mano, ni la OEA tampoco, pero que... Ahora, más allá del rechazo a la intervención armada, ¿cualquier tipo de intervención desde afuera te parece mala? No, yo estoy diciendo, creo que lo que sí pueden hacer los organismos internacionales es, denunciar situaciones, ser una especie de ámbito de resonancia de las denuncias, ese tipo de cosas, sí. De hecho, todos lo sentíamos como un alivio en épocas de dictadura acá, cuando en ciertos ámbitos internacionales se planteaba el problema de Uruguay. La forma de presión. Ahora, nadie aquí, en aquel momento, ni en la Argentina, que fue peor que acá si cabe, deseaba una intervención militar, ni de la OEA ni de ningún lado, ¿no? Es decir, todos tenemos claro que una guerra, quien más sufre es el pueblo del país en que se produce. O sea, casi diría que difícilmente cualquier dictadura sea peor que una invasión militar y un conflicto bélico dentro del lugar de la sociedad en la que se vive. Así que este hombre, mi impresión es que está haciendo mandados. Creo que puede encontrar eco en un sector de la clase política venezolana que ha propiciado la invasión. Es decir, desde hace años vienen propiciando a que se invada el país.
y que obviamente, bueno, condice con la OEA. Ahora, ¿creer que eso es defender los intereses del pueblo venezolano? No, eso no es verdad. Es una mentira. Y es una mentira bastante canallesca, ¿no? Porque instigar a que se invada un país... Almagro está haciendo mandados, ¿sí? ¿De yo quién? Yo creo que sí. Y de quienes están interesados en la invasión. En primer lugar, Trump. es un sector de la ¿Tú, Fernando, tenés esa misma impresión? de la oligarquía ¿Almagro está haciendo venezolana. mandados? Bueno, A ver, yo no conozco a Almagro como para decir que él es un peón de tal o cual sector político o económico o lo que sea. Creo que es indudable que esas palabras de Almagro fueron propiciatorias, digamos, y que no me cabe ninguna duda que fue una expresión para ver qué tipo de reacción había. Es decir, ¿para qué vamos a tener decenas de agentes recolectando información a ver qué opina cada actor importante en cada país si le decimos al secretario general de la OEA que lance esto? Y quiero aclarar una cosa, porque yo dije eso y lo dije a conciencia. Yo no conozco a Almagro, nunca lo vi, pero he observado su actuación y veo que sistemáticamente es un hombre que viene propiciando la peor de las alternativas. Y entonces creo que no hay más remedio que decir que... ¿Viste cómo lo plantea él, no? Ayer en esta entrevista. Me preocupa que la izquierda todavía tenga esa dicotomía entre totalitarismo y democracia. La izquierda, en mi concepción, desde los años 90, era paladín de la democracia en el continente. ¿Por qué razón la izquierda hoy tiene esa discusión que avala formas totalitarias, dictatoriales y formas de partido único? Es incomprensible para mí. Emiliano, es una falacia monumental. Nadie está defendiendo. Yo digo, no sé quién. Yo no estoy defendiendo en absoluto. Pero está hablando de una izquierda. Ahí están viendo algunos de los grupos que lo están cuestionando dentro del Frente Amplio, ¿no? El Partido Comunista, pero a él lo que se lo está objetando, es instigar o llamar a una invasión, que es cosa distinta a hablar mal del gobierno de Venezuela o defender el gobierno de Venezuela. Por eso mi pregunta, disculpen, por eso mi pregunta, y me gustaría que ustedes opinaran. Claro. ¿Es más importante cuestionar a Almagro o ver qué está pasando en Venezuela? ¿Fernando? Las dos cosas al mismo tiempo, en todo caso, pero no veo lo segundo. Digo, ¿qué transformación mayúscula que ha tenido Almagro, ¿no? De aquella situación donde tenía un vínculo tan fuerte con Maduro a lo que es en este momento una especie de sentimiento que le brota por todos lados. Guillermo levanta su tableta que tiene ahí, a ver, girarle un poco más, tiene ahí una foto en la que Almagro aparece sonriente junto con Maduro. Te fuiste de cámara. Más cerca. Más acá, mirando para allá. Que la muestre a Emiliano, capaz. Ahí está. Es una foto de Almagro sonriente con Cuando Maduro. Era diplomático uruguayo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que ya no es diplomático uruguayo, es diplomático de la OEA. ¿Puedo responder? Sí, dale. Yo creo que acá Karina pone el dedo en la llaga por lo siguiente. Por un lado, me parece que Almagro es un problema del Frente Amplio. Es decir, Almagro es secretario general de la OEA porque destacadísimas figuras del partido de gobierno, entre ellas el presidente José Mujica, lo promovió ese cargo. El propio Mujica lo dijo en su momento, lo expresó. O sea que es un problema, ese fardo hay que cargárselo a quien corresponde. Primer punto. Segundo punto, yo creo que cuando Almagro trata de llevar la discusión no de la intervención militar, sino a la problemática de la dictadura en Venezuela, lo que está haciendo es, digamos, aprovechar una situación en la cual hay algunos sectores de la izquierda uruguaya, frentistas y no frentistas, que están decididamente a favor del régimen venezolano y de Maduro. Eso es clarísimo. Es decir, los Frente Amplistas tienen que tener conciencia, o tenemos que tener conciencia clara, de que dentro del Frente Amplio hay sectores que respaldan a Maduro, como hay sectores que respaldan a Daniel Ortega. Es decir, que son vergüenzas continentales. Lo tercero, a propósito de lo que decía Guillermo, yo no conozco ninguna intervención militar, entre comillas, democratizadora, que no haya terminado en un desastre.
Claro. Por lo menos en todos lados. En las últimas décadas, ¿no? En Estados Unidos, bueno, lo que pasó en Siria está Miren Libia, miren Siria. Las únicas diferencias son las ayudas humanitarias que se generaban genocidios. Estamos hablando de los Balcanes, de Ruanda y otros más. Y aún así fueron muy complicadas. En todos lados. Entonces, lo que yo creo es que es cierto que hay que discutir el tema de Venezuela. Una vez más, no sé, uno de los problemas que yo tengo para discutir el tema de Venezuela es que no encuentro con quién discutirlo. Porque los que... Todo el mundo se hace distraído. No, o porque están en contra, o porque los que están, digamos, en una posición a favor de la actual situación en Venezuela, de Maduro y de las culpas del imperialismo, etcétera, les consideran que no es razonable debatir ese tema públicamente. Pero eso es una cosa, debatir la situación de Venezuela, y me parece que el Frente Amplio tiene una deuda gigante como organismo, como partido político con ese tema. La otra es que Almagro efectivamente es un frente amplista. Nadie lo expulsó del Frente Amplio, es un frente amplista. Si viene ocuparía su banca en el Yo quiero Senado. aclarar una cosa. Karina está proponiendo una de las medidas más duras. Algunos quieren expulsarlo del frente. Ella quiere retirarle la calidad de uruguayo. No. Yo digo que no. No puede considerar. No, pero está bien. Quiero decir que no representa a Uruguay. Su única trayectoria. Fue elegido. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un hombre que ha hecho carrera en la diplomacia porque fue ministro de cosas y ahora está ahí. Y es uruguayo. Y es uruguayo de nacionalidad. Entonces digo, de alguna manera. Y seguramente choca a nuestra sensibilidad, a nuestra tradición en materia de relaciones internacionales que sostenga estas posiciones, como uruguayo que es, no porque tenga el cargo de diplomático uruguayo. Ahora, un aspecto interesante es en qué medida el cargo que ocupaste condiciona. Porque cuando uno trata de entender el opuesto tan grande del propio Almagro cuando era canciller y lo que es ahora, uno puede decir, bueno, antes habían ciertas características que lo condicionaban en su condición de canciller en el gobierno de Mujica, y ahora, al cambiar de escenario y estar actuando en otro, donde aparece un aspecto entre la distancia eventual que puede existir entre los propios pensamientos y aquello que eventualmente entendés que tenés que... A ese respecto tenemos al canciller actual, a Rodolfo Noboa, que fue intendente blanco, que fue vicepresidente de la República, que es canciller, y yo lo veo como un hombre en el cual su cargo no le condiciona su forma de pensar y de comportarse. No. Discrepo completamente con lo que decís. Nino Boa se vio tremendamente, de alguna manera, entre comillas, bloqueado en la capacidad de la libre expresión con respecto a una cantidad de cosas de Venezuela, precisamente por el lugar que ocupa. Es decir, se veía restringido de poder expresarse abiertamente. La distinción me parece que es bastante simple, ¿no? Cuando fue canciller del gobierno de José Mujica, y por lo tanto tenía que representar a esa orientación, a la del gobierno de José Mujica. Ahora es el secretario general de la OEA y por lo tanto tiene que representar a la Organización de Estados Americanos, una institución en la que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un peso muy grande, ¿no? Claro. O sea, él no puede actuar en la OEA como si fuera el canciller del gobierno de Mujica. Por lo visto, Almagro tiene esa capacidad de adaptarse, digamos, al puesto y a sus mandantes. Qué elegancia, mire. No, pero estoy tratando de hacer una... Fue el más duro de toda la mesa. No, pero estoy tratando de hacer una lectura lo más pulcra posible. Son organismos distintos, son instituciones distintas. La Cancillería de la República Oriental del Uruguay durante el gobierno de Mujica, la Secretaría General de la OEA en este momento en particular. Por eso te hablé de los condicionamientos del cargo. Por supuesto que alguien puede decir, por ejemplo, quién es Almagro en definitiva, ¿no? ¿Cómo aceptó tener durante el gobierno de Mujica tales y cuales posiciones si él personalmente no las compartía? ¿O cómo es que acepta ahora ser tan enérgico y tan crudo con Venezuela? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero él está cumpliendo, estamos comparando dos cargos distintos, funciones diferentes. Mañana le ofrecen ser cónsul honorario del Vaticano, comer a hostia. Pero dejo otra pregunta. Si mañana pasara algo que no va a pasar, pero no sé, si la OEA tuviera que ponerse en contra de Estados Unidos porque se va al diablo, bueno, no va a pasar, no sabemos, porque está tan complicada la cosa en todos lados, y se tuviera que poner en contra y decir lo que está
Ponerse en contra de Estados Unidos en la OEA. Pensá un segundo algo imaginario. ¿No? Entonces tenés que ponerte en contra porque, no sé, Trump se fue al diablo o el presidente que sea y está haciendo cualquier disparate y hay que buscar ayuda humanitaria o hasta una intervención que también estaríamos en contra, ¿no? Pues si estamos en contra de la intervención para Venezuela, estamos en contra. ¿Reaccionarían igual en Uruguay la izquierda como está reaccionando ahora? No lo creo. Claro, no sé. Está bien. Toda su posición. Vamos a volver al asunto del muerto. Pero aún están de acuerdo. Se nos va terminando el tiempo para este tema. Una Dale, puntualización nomás. Yo no estoy de acuerdo con el razonamiento de Emiliano, porque en realidad Almagro, en esa expresión del otro día, no representa la opinión de Bueno, ahí iba a agregar ese matiz. No, pero lo que quiero decir él es lo siguiente. Él es secretario general de la OEA y por lo tanto no está representando el pensamiento o la postura de un país o de 2 o 3 países, está representando nada menos que un organismo complejo, claro, donde Estados Unidos en particular tiene el peso que tiene. Un peso importante. Ahora, resulta que, tal cual se expresó el viernes, hay países integrantes de la OEA que no se sientan representados. La inmensa mayoría. Ahí está. Porque incluso del grupo de Lima, que es un grupo, digamos, enérgicamente... No sé si la inmensa mayoría. Incluso el grupo de Lima, repito, que es un grupo enérgico contra Maduro, en el cual está Argentina, está Brasil, en fin, una cantidad de países, la mayoría hicieron declaraciones marcando la distancia con el planteo de Almagro. Es decir, ojo, Karina, que acá lo de Almagro no es que repercutió en Uruguay porque Almagro es uruguayo, fue un escándalo internacional el fin de semana. No lo dudo. Todo el mundo por eso. puso el grito en el cielo. Lo primero que dije fue decir que estaba de acuerdo con todo lo que has dicho al principio para no repetirlo. Lo segundo que digo es porque al mismo tiempo que discutimos de Almagro específicamente, nos discutimos un poco sobre Venezuela, que son los que están pasando. ¿Sabes lo que pasa? Que esa es la agenda que quiere incluir Almagro. Yo digo, ¿por qué vamos a discutir Venezuela y no discutimos Siria, ISIS, Argentina, Brasil? Es decir, centrar el problema en que hay que discutir Venezuela. No, señor. Venezuela es un país ajeno, es un problema de los venezolanos. Uruguay podrá tener la posición que tenga que tener en los organismos internacionales, pero la idea de que el país y el gobierno como tal tiene que tomar posición frente a los problemas internos de otro país, esa es una idea falsa. Es porque déjame terminar. Es porque se quiere instalar, es decir, porque el objetivo estratégico es poner a Venezuela en la picota. A mí realmente no me interesa defender a Venezuela, sí me parece que es un problema de los venezolanos. 10 segundos. Rodolfo Nino Noboa, en una ocasión, no hace demasiado tiempo, cuando le insistían con la situación en Venezuela, dijo, pero ¿qué quiere que hagamos? ¿Que le declaremos la guerra a Venezuela? No se puede. Bueno, le respondió Almagro el fin de semana. Ahí está. Pero Rodolfo Nino Noboa se vio restringido en su, como te dije hace un rato, en varias instancias se le veía claramente que él no podía expresarse libremente con respecto a lo que siente frente a lo que está pasando en Venezuela. Y Almagro tampoco debería, de acuerdo a las normas, ¿no? El tema es interesantísimo, da para discutirlo un rato largo, tiene 1000 matices y aspectos que se puede agregar. Por ejemplo, mirando los mensajes de los oyentes, me encuentro con de Juan Eduardo, que dice, habría que recordar que Almagro, en su época de canciller, estuvo en contra de aquella decisión del Mercosur de hacer ingresar a Venezuela aprovechando que se había suspendido a Paraguay. Tiene razón, Eduardo. Yo recuerdo perfectamente una entrevista que le hice acá en Perspectiva a las pocas horas de esa reunión en la que se había tomado la decisión. Y Almagro exponía las razones del gobierno uruguayo para terminar dando ese paso, pero era clarísimo que estaba repitiendo algo con lo que no coincidía. Es más, en varios momentos dejó entrever lo que habían sido sus posturas, por qué durante la discusión él había planteado otra cosa, etcétera. Y bueno, y después terminó en nombre de Uruguay avalando esa decisión, pero el tono de Almagro en aquella entrevista, si alguien la busca en los archivos, se va a ver que es completamente distinto al que estamos escuchando de estos días, ¿no? Era un tono completamente dubitativo, lleno de pausas y de búsqueda de palabras para justificar aquella decisión. Claro.